Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy seguro les va a intrigar y a sacarles una sonrisa, o quizás un gesto de reflexión, porque vamos a desentrañar el misterio detrás de ese extraño error que a veces nos encontramos en la tecnología, ese que dice, de Metacan el error continuo es sí. Sí, sé lo que están pensando, suena un poco a trabalenguas o a un código secreto de espías, ¿verdad? Pero no se preocupen, porque hoy vamos a desglosar qué significa, por qué ocurre y, lo más importante, cómo podemos solucionarlo. Así que si alguna vez se han topado con esta peculiaridad y han sentido esa frustración silenciosa, quédense conmigo porque este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar a navegar por este mar de bytes y caracteres, no olviden ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí. Es gratis, les da acceso a todos nuestros contenidos y nos ayuda un montón a seguir creando cosas para ustedes. Dale, suscríbete ahora. Muy bien, ¿listos para la aventura tecnológica? Comencemos por lo básico, que es exactamente este error, de Metacan el error continuo es sí. Para simplificarlo al máximo, piensen en esto como un mensaje críptico que sus dispositivos les envían cuando algo no se está interpretando correctamente, especialmente cuando se trata de texto. Imaginen que su computadora o su aplicación está intentando leer un texto escrito en un idioma que no entiende del todo, o que los caracteres están un poco desordenados. Es como si vieran símbolos raros que no deberían estar ahí, como si alguien hubiera pegado letras de un idioma y las hubiera mezclado con otras. La parte de Metacan el error continuo suele ser una pista de que el problema está ocurriendo en un proceso que se repite, algo que se intenta hacer una y otra vez y siempre falla de la misma manera. Piensen en un programa que intenta cargar un archivo, o una página web que intenta mostrar contenido. Si hay un error al principio y el programa no sabe cómo superarlo, va a seguir intentándolo una y otra vez, de ahí el error continuo. Ahora, ¿de dónde viene este lío de caracteres extraños como el i? La respuesta más común y la que probablemente les afecte a ustedes es la codificación de caracteres. Vivimos en un mundo globalizado donde la información viaja por todo el planeta, y no todos los idiomas utilizan el mismo alfabeto o la misma forma de representar las letras, los acentos, los símbolos especiales, como la ñ en español, o las tildes. Históricamente y todavía en muchos sistemas antiguos, se utilizaban codificaciones como ASCII. ASCII es fantástico para el inglés, pero cuando quieres escribir en español, con nuestras tildes y nuestra ñ, ASCII se queda corto. Entonces surgieron otras codificaciones, como las de la familia ISO 8859 y más tarde, la gran salvadora de todos nosotros, Unicode, y su implementación más común, UTF-8. El problema surge cuando un sistema espera leer texto en una codificación, pero el texto en realidad está guardado en otra. Por ejemplo, si tienen un archivo que fue creado y guardado en UTF-8, pero su aplicación o sistema está configurado para leerlo como si fuera ISO 88591, empezarán a aparecer estos caracteres extraños. El i es un patrón muy común que aparece cuando se intenta decodificar bytes que pertenecen a UTF-8 como si fueran de otra codificación, especialmente cuando se trata de secuencias que representan caracteres que no existen en la codificación antigua. Es como si estuvieras intentando leer un libro en clave secreta sin tener la clave correcta. Entonces, ¿en qué situaciones nos podemos encontrar con este error? Las más frecuentes son: primero, al trabajar con archivos de texto. Quizás descargaron un archivo CSV, un archivo de configuración, o incluso un documento de texto simple, y al abrirlo, ¡bam!, aparece este error. Esto suele pasar si el archivo fue creado en un sistema operativo con una codificación por defecto diferente a la de su sistema actual, o si el programa que usaron para crearlo no especificó la codificación correcta. Segundo, al interactuar con bases de datos. Las bases de datos almacenan grandes cantidades de información, y la codificación es crucial. Si la codificación de la base de datos no coincide con la codificación de la aplicación que accede a ella, los datos de texto pueden corromperse y mostrarse como esos caracteres extraños. Tercero, en páginas web. Si están desarrollando una página web o visitando una que no está correctamente configurada, pueden ver este error. Es muy importante que las páginas web especifiquen su codificación en la cabecera HTTP o en una etiqueta meta dentro del HTML. Cuarto, en la programación. Si ustedes son programadores, es muy probable que se hayan topado con esto.
Al leer o escribir datos en archivos, al comunicarse entre diferentes partes de un programa, o al interactuar con APIs externas, la codificación puede ser una fuente de dolores de cabeza si no se maneja con cuidado. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo podemos solucionar este problemilla? Aquí es donde nos ponemos manos a la obra. La solución principal gira en torno a la codificación correcta. Necesitamos asegurarnos de que los sistemas estén leyendo el texto con la misma codificación con la que fue escrito. Si el error aparece al abrir un archivo, lo primero que deben intentar es verificar la codificación del archivo. Muchos editores de texto avanzados como Notepad y en Windows, Sublime Text, Versus Code, o incluso en las opciones de guardar como. En algunos programas, les permiten especificar la codificación. Intenten abrir el archivo y busquen la opción de cambiar la codificación a UTF-8. Si no funciona, prueben con otras codificaciones comunes como ANSI, ISO 88591 o ISO 8859-15, aunque UTF-8 es casi siempre la mejor opción. A veces el simple hecho de volver a guardar el archivo con la codificación correcta soluciona el problema. Si el error ocurre con una página web o una aplicación web, aquí la responsabilidad recae más en los desarrolladores. Pero si ustedes son los usuarios, a veces los navegadores tienen opciones para intentar forzar una codificación, aunque esto no siempre es efectivo. Si son desarrolladores web, asegúrense de que su servidor envíe la cabecera content type correcta, que suele ser text/HTML, charset igual a UTF-8, y que la etiqueta meta dentro del HTML sea meta charset igual a UTF-8. También, al procesar datos de formularios o enviar información a la base de datos, asegúrense de que la codificación sea consistente. Si el error está en una base de datos, consulten la documentación de su sistema de gestión de bases de datos. Tendrán que verificar la codificación de la base de datos en sí, así como la codificación de las tablas y, si aplica, de las columnas específicas que almacenan texto. A menudo se puede modificar la codificación de la base de datos o de tablas existentes, pero esto puede ser un proceso delicado que requiere copias de seguridad. Al insertar o recuperar datos, asegúrense de que la conexión a la base de datos esté configurada con la codificación correcta. Si son programadores y ven el error en su código, este es un escenario muy común. Al leer archivos, utilicen las funciones o métodos que permitan especificar la codificación. Por ejemplo, en Python, al abrir un archivo, usen Open. En Java, usen InputStreamReader especificando el charset. En JavaScript, si están manejando archivos o datos, siempre presten atención al charset que reciben o envían. El truco está en ser explícito sobre la codificación que se está usando en cada paso. No asuman que el sistema sabe qué codificación usar, díganlo claramente. Una recomendación general para todos, adoptar UTF-8 como la codificación predeterminada para todo lo que puedan. UTF-8 es un estándar moderno que puede representar prácticamente cualquier carácter de cualquier idioma del mundo. Al usar UTF-8 de forma consistente en sus sistemas, archivos y aplicaciones, minimizan drásticamente la posibilidad de encontrarse con estos errores de codificación. Piensen en UTF-8 como el idioma universal de la información digital. A veces el error de Metacan, el error continuo ESI, puede ser un poco más esotérico, relacionado con la forma en que se transmiten los datos en redes, o con configuraciones de idioma y región en sistemas operativos que no están bien alineadas. Pero en la gran mayoría de los casos, el culpable es la codificación de caracteres. Para resumir brevemente lo que hemos visto hoy, ese extraño error con caracteres raros como el y generalmente nos dice que hay un problema de codificación de caracteres. Esto ocurre cuando el sistema que intenta leer un texto está usando una llave de decodificación diferente a la que se usó para escribirlo. Hemos visto que esto puede suceder al trabajar con archivos, bases de datos, páginas web y en la programación. Y la solución principal es, por supuesto, asegurarse de que todos los sistemas involucrados estén utilizando la misma codificación, siendo UTF-8 la opción más recomendada y universal. Hemos repasado algunas formas prácticas de abordar este problema, desde cambiar la codificación al guardar un archivo hasta configurar correctamente bases de datos y código. Espero de verdad que esta explicación les haya sido útil y les haya quitado ese quebradero de cabeza que este error pueda haberles causado. ¿Se han topado con este error antes?
¿Tienen alguna otra solución que les haya funcionado? Me encantaría leer sus experiencias en la sección de comentarios. Compartir nuestros conocimientos nos ayuda a todos a mejorar. Y bueno, antes de que se vayan, si este vídeo les ha parecido interesante e informativo o simplemente les ha hecho la vida un poquito más fácil, no olviden dejarle un buen like. Eso nos anima un montón a seguir creando contenido así. Si conocen a alguien que podría beneficiarse de esta información, compartan el vídeo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos.